estamos de regresso com esta série especial sobre a filosofia da verdadeira educação. Um saludo a você que nos está acompanhando, que está mirando toda esta luz que o Senhor nos está derramando através de sua santa palavra. Que Deus te bendiga a você, a sua família, a sua igreja e que podamos aprender bastante hoje, em esta classe de hoje, porque sim, chegamos ao dia em que vamos estar estudando sobre a escola de Madison. Pero como sempre, nós queremos dizer que se você não ha mirado as classes anteriores, seria bueno buscar desde a primeira. Estivemos falando da escola del Edén, da escola de los profetas, hablamos da escola del desierto, a escola de Jesus e miramos também a escola de la reforma. E hoje estamos já para quase concluir a série La filosofia de la verdadeira educação. Hoje vamos falar de la escola del remanente e vamos falar de la escola de Battle Creek, ou Battle Creek, ou Avondale e a escola de Madison. Assim que queremos dizer de nossa alegria por trazer este material para você, um material muito importante. Está com nós outra vez o pastor José Luiz Andrade. Ele é um pastor que tem uma larga experiência, tem uma clínica de um sanatório em México, nos está apoiando estas semanas com um tema de profecias. Queremos dar-lhe a bem-vinda outra vez, pastor Andrade, bem-vindo, que Deus o bendiga. E se pudiera empezar, como sempre, com uma palavra de oração. Oremos, hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. En estos momentos, Señor, pedimos que nos ayudes a entender qué papel jugamos individualmente en cada uno de tus propósitos y de tus planes. Amén. Ayúdanos, pues, Padre, a poderlo aceptar, lo que nos toque, y que podamos hacerlo, Señor. Que podamos hacerlo gustosos, para no honrarnos nosotros, sino para honra y gloria tuya, que nos has dejado escrito todo este mensaje. Amén. Gracias y ayúdanos en el estudio de esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Muito bem, já de regresso, pois outra vez queremos dizer a nossos hermanos que estamos muito contentos de poder trazer este mensagem de la filosofia de la verdadeira educação. Quisiera ler com você uma cita muito conhecida de Apocalipse, capítulo 14, del versículo 6 e el versículo 7. Diz assim a palavra del Senhor. Apocalipse 14, versículo 6. Vi volar por el meio del cielo a outro ángel que tinha o evangelho eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nação, tribo, língua e pueblo, dizendo a gran voz, versículo 7, temed a Deus e dadle glória, porque la hora de su juicio ha chegado, e adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Palavra del Senhor, uma profecia para esse tempo. E mi querido hermano, assim como quando leímos Daniel, el capítulo 7 e el capítulo 8, habla del cuerno pequeño, fase 1, fase 2. Também, mis hermanos, la predicación del evangelio eterno tiene dos fases. Capítulo 14, la fase 1, e capítulo 18, la fase 2. El capítulo 14 habla, mis hermanos, quando vai começar o juízo de los muertos, pero hay outro mensaje que deve ser predicado de la misma maneira quando empieza o juízo de los vivos. Portanto, a Bíblia diz, caiu Babilônia. Tan pronto a luz de la verdade presente resplandece, las tinieblas de la apostasia se vão desaparecer. Este mundo, disse a Escritura, será iluminado com este mensaje, temed a Deus e dadle glória, porque é chegada a hora de su juízo. Querido hermano, então, miramos claramente de que em este tempo Satanás está haciendo todo esforço. Aí temos a teoria da evolução, o ecumenismo, agora vai venir o decreto dominical, todo um intento para colocar a base da apostasia. Pero Deus tendrá um remanente que vai levantar a verdade presente, que vai fazer salir a la luz a doutrina del santuário, que é uma profecia para esse tempo. Evangelismo disse claramente, mis hermanos, a la página 165, que a doutrina, a verdadeira correcta compreensão da doutrina del santuário é o fundamento de nossa fé. Sem Cristo não há salvação. E nosso gran sumo sacerdote, diz Hebreus 8, 1 e 2, está allá em el verdadeiro santuário celestial,
intercedendo por su pueblo. En la tierra, un vicario, un falso sacerdote está intentando intrometerse entre el pueblo de Dios, pero el remanente va a levantar este mensaje de manera que el mundo va a ser advertido. ¿Y cuál es la manera? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el método? Hoy vamos a hablar de cómo Dios ha dejado para nosotros una luz tremenda, que es la tarea de levantar la verdadera educación. Y este tema miramos desde el Edén. El maestro es Cristo enseñando a Adán y Eva, después a través de los profetas enseñando el mundo de aquel tiempo, después miramos, mis hermanos, a lo largo de la historia, el mismo Jesús vino a la tierra otra vez como el maestro de los maestros, y ahora el Espíritu Santo nos vai levar a restaurar todas as coisas, como já miramos, está em Hechos 3:21, allá o livro de Hebreus capítulo 9, diz claramente que agora a verdade tem que ser predicada, Apocalipse 14:6 e 7, a todos os moradores da terra, o Evangelho eterno. Assim que hoje regressamos com um tema importantíssimo, a Escola de Madison. Pastor José, parece que a maioria de la iglesia hoy nunca ha escuchado este tema o este nombre, la Escuela de Madison. La hermana White llamaba esta escuela de Beautiful Farm, la hermosa finca. ¿Por qué este nombre? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el Señor ha dejado esta luz para nosotros? ¿Cuál es el plan? Vamos a arrancar entonces. Sí, yo creo que básicamente lo que nosotros tenemos que entender de la Escuela de Madison es precisamente que fue el primer movimiento, ¿verdad?, que se hace muy aparte de la organización, pero avalado por el espíritu de profecía. Entonces, quizás una de las explicaciones que muy pocos saben de esta escuela es esa principalmente, ¿verdad?, de que desafió a toda la organización en su caso, y el espíritu de profecía la avaló. La organizó, ¿verdad? Entonces, creo yo que en respuesta, pastor, de que porque muchos no conocen de esto es precisamente por eso, pero déjenme decirle, hermanos, de que ahí están los fundamentos claves para una verdadera educación. Cómo es que se va dando y cómo es que el valor de unos pocos ante unos muchos, de unos iletrados ante unos doctorados, pues se privilegió siempre el estudio y los consejos del espíritu de profecía. Entonces yo creo que a través de todo el estudio nosotros podemos ir agarrando un papel, una libreta o un lapicero y podemos ir anotando cómo es que primero se tiene la idea. Después se funda, viene el colapso, ¿verdad?, entre que si sí o no, vienen las nuevas teorías que le llamaron ellos, pero sobre todo, ¿verdad?, el aval del espíritu de profecía. Aquí se añade ya lo que nosotros conocemos como la Biblia y el espíritu de profecía ya en la educación verdadera. Amén. Muy bien, pues quisiera rapidito hablar, hermanos, de que nosotros debemos conocer muy bien la Biblia completa, no solamente el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Debemos conocer muy bien el espíritu de profecía y debemos conocer muy bien la historia. La historia es importantísima porque toda persona que no conoce la historia está en peligro de regresar a cometer los mismos errores. Ese es el problema, la historia se va a repetir porque no conocemos la historia. Y debemos conocer muy bien la reforma pro salud y vida en el campo. Esos son los temas que vamos a estar destacando hoy. Y si miramos la historia del movimiento adventista, por eso hablaba de la historia, cuando el Señor al año 1863 había levantado un grupo, ¿no?, y ellos empiezan a mirar su crecimiento, que fue una explosión, empezaron a organizarse, y 2 semanas después de ser organizada el movimiento adventista, el Señor allá en Otsego ha dado la primera visión de la reforma pro salud. Por tanto, eso es importantísimo para el remanente, que el Señor tan pronto mira el crecimiento de su pueblo, porque se estaban movilizando a predicar, el Señor dio la primera visión de la reforma pro salud. Fueron 3 visiones. El año 1872, ahora el Señor le da la ciencia de la verdadera educación. Qué importante. Entonces, ya a la vez que el pueblo estaba
empezando a aprender de que não devia tomar café, comer cerdo, fumar, tomar álcool, pois agora deveriam ser iluminados com a verdadeira educação. Por isso é importante que entendamos a história. Claro que há outras coisas. Al año 1888, o Senhor agora derrama luz sobre a justificação por la fé, porque não somos salvos por um pé de lechuga ou por guardar um mandamento, somos salvos ou salvados por la gracia de Cristo, porque a doutrina del santuário, el animalito debía morir, la sangre debía ser introducida y el sumo sacerdote ahora hacía la administración del proceso a través del santuário de la salvación del creyente. Esto todavía tenemos que reestudiar, tenemos que estar aprendiendo porque hay mucha luz que debemos recibir. Portanto, hoy vamos a hablar de la ciencia de la verdadera educación. 1872 ha dado al Señor esta luz a respeito deste tema. Pero lo que passou, e que tristeza, eu hablo esto com muita tristeza, é que nós, como um pueblo, rechazamos a reforma pro salud. Hasta el dia de hoje, há muitos pastores, líderes, igrejas completas que nem sequer conhecem nada de la reforma pro salud. E também o que estamos fazendo, rechazamos a verdadeira educação. ¿Por quê? Implantamos em nossas escolas métodos mundanos, se infiltraram métodos paganos, a mesma ciência de la competência, a mesma ciência de la vanagloria, al ser humano todavía estamos em esto, não podemos sair adelante. Por isso o Senhor quer que haja um remanente que se levante al tempo del fim e que entenda todo isso e que podamos agora colocar as pautas para arrancar outra vez. Por isso le decía que é muito importante que entendamos a ciência de la verdadeira educação. E a hermana White, por levantar-se e apoiar a justificação por la fé, a verdadeira educação, a reforma pro salud, ella era uma piedra de tropiezo, Pastor José. Al año 1891 la enviaron para muy lejos. Sí, y yo creo que aquí el principio es, ¿por qué todavía el hermano no acepta la reforma pro salud? ¿Por qué el hermano todavía no acepta la cuestión de la justificación por la fe? ¿Por qué el hermano todavía no acepta? O sea, yo creo que tenemos que analizar en esta mesa por qué. Y definitivamente nosotros tenemos que entender lo primero. Si 1872 da la visión de la educación verdadera, nosotros tenemos que entender que 1863 da la reforma pro salud. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué será que no quiere el hermano decir? Pastor, hay algo interesante, tal el líder, tal el liderado. Por eso el Señor nos colocó la responsabilidad de estudiar. Nosotros no podemos depender de papá, del abuelito, del pastor, del gobierno, del vecino. Tenemos que depender de Dios. Cada uno de los que van a componer el remanente para el tiempo del fin descubrieron este secreto. Mi pastor es Jesús y mi doctor es Jesús. Amén. Eso no pone el pastor de la iglesia a un lado ni al doctor tampoco a un lado. Ellos también son siervos de Dios, pero yo no dependo de ellos para ir al cielo ni para tener salud. Yo dependo de Dios. Eso me hace responsable de tener comunión íntima con mi Criador. Y ahora tal el líder, tal liderado. El pastor no predica, el miembro no lee, pues la conjugación es que estamos en total ignorancia. Y hay gente que defiende de uñas y dientes que no debemos predicar de salud, que no debemos hablar de alimentación en la iglesia, porque eso no tiene sentido. No, y sobre todo dicen que no es un asunto de salvación. O sea, ellos claramente lo dicen, no, si nosotros somos justificados no por las obras, sino por la fe. Yo no puedo, dice, ser vegetariano, pero sí creo que la salud es buena, pero no necesito ser vegetariano, porque soy justificado por fe, no por obras. Por eso otra ignorancia que tenemos como pueblo es la ignorancia del santuario, porque si estudiáramos y aprendiéramos del santuario, iríamos a entender la importancia de la salvación por fe, e obras, e graça e sangre. Essas quatro áreas são importantes. A sangre, onde entra? Que é a fé? Que é a fé? Então, graça, que é a graça? E onde está a importância das obras? Porque vamos ser juzgados por obras, diz em Apocalipse. O sea, a eso voy, de que muchos entendemos, y la raíz de todo esto fue el problema de Martín Lutero. Hay hermanos todavía que creen todavía en la justificación por la fe, pero como la miraba Martín Lutero. Nosotros sabemos perfectamente bien que Dios tuvo que mandar a Waggoner y a Jones en justificación por la fe. O sea, tuvo que actualizar ese concepto.
¿Y cuáles dice allá en el libro? Y aquí yo espero que te ayude a entender todo este problema. Dice, evento de los últimos días. En su gran misericordia el Señor envió su preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Está la sangre. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Están los méritos. Invitaba a recibir la justicia de Cristo. Ahí está la gracia. Que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de la ley. Ahí están las Acá obras. están las obras. Y nosotros necesitamos entender primeramente esto, que la educación verdadera nos va a enseñar el mensaje de los 3 ángeles. Y el mensaje del primer ángel dice que hay un juicio y lo que se investiga son las obras. Por eso hay mucha resistencia entre el hermano. Y todavía el hermano pregunta, bueno, pero ¿qué es un asunto de salvación? La comida, que nadie te juzgue en bebida o en vianda. Dice, hermano, déjame decirte, esto está en juicio hasta tus obras, no nada más la fe. A partir de 1844 nosotros entendemos que el arca que Dios quiere que no te salgas es el arca del pacto que está en el santuario celestial. Es donde está reflejado todo lo que vamos a ver en esta clase, está reflejado precisamente en la verdadera educación. Que Jesús es mi pastor. Sí, pero Jesús está en el lugar santísimo. Y Él quiere hacer un pacto contigo siempre y cuando respetes el maná, siempre y cuando respetes la vara de Aarón y siempre y cuando aceptes los 10 mandamientos. Y muchos hermanos dicen, bueno, ¿y dónde está la obra médico-misionera? ¿Dónde están los 8 remedios naturales en el santuario celestial? ¿Por qué no se plasmó? Y hay mucha gente que con tal de hacer la contra y todo, lo ataca. Nosotros lo hemos visto en el efod, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros entendemos muy bien que el espíritu de profecía apoya una escuela. Muchos críticos han dicho, sí, pero ella también fundó Loma Linda. Y Loma Linda es la más conocida, efectivamente. Y nosotros tenemos que entender por qué apoyó también a Loma Linda. Pero primero va Madison. Y nosotros necesitamos ver que esa escuela modelo tenía los principios que hoy en día van a regir al movimiento laico, no al movimiento organizacional. Y yo creo que ahí deberíamos de hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque entendamos que esto nació como un movimiento. El espíritu de profecía se le dio al movimiento. La organización fue precisamente un mes antes de la reforma pro salud. Nosotros entendemos que el espíritu de profecía organizó la iglesia. Ella empezó la cuestión de la recolección sistemática de los recursos. Lo entendemos, pero el movimiento laico que se dio desde el 44 al 63, que fueron como 20 años, ese principio nosotros tenemos que tomarlo, porque al tener una nueva organización, en respetar toda la estructura, nosotros sabemos perfectamente bien, fue que repetimos la historia de querer un rey. Por eso es que ella nunca aceptó un cargo administrativo. ¿Por qué? Porque entendía perfectamente bien. Para poder entender el cuarto ángel, nosotros tenemos que entender que los 3 ángeles necesitan apoyo. Y es ahí donde entra toda la escuela médico de sostén propio, pero no con una justificación por la fe barata como nos los han presentado, sino con una justificación por la fe en obediencia. ¿Hay sanidad? Sí hay sanidad, pero en obediencia a los 8 remedios naturales. ¿Hay santificación? Hay santificación en obediencia a los 10 mandamientos. Entonces, yo creo que es una clase importantísima y una clase que nos va a permitir a nosotros ver qué estoy haciendo. Como decía el pastor, o estoy obedeciendo a un pastor humano, o estoy obedeciendo a, como dice Salmos 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Amén. Así que tenemos mucho que hablar en muy poco tiempo. Mira, hermanos, que la hermana Joel, por colocarse al lado de esta luz que el Señor le estaba iluminando y le estaba guiando, y acá, pastor Luis, debemos siempre mencionar, de lo que leemos en el Espíritu de Profecía, lo podemos leer igualito en la Biblia. Y lo que leemos en la Biblia, también lo leemos en el Espíritu de Profecía, porque el Espíritu Santo ha dado esta luz en armonía. Igual. Uno no derrumba el otro. Así es. Entonces, como ya mencionamos esto,
Entonces había un movimiento profético definido para el tiempo del fin, que el Señor quiere restaurar su pueblo, levantar la verdad presente otra vez. Y para eso el Señor tendría que traer su pueblo a la verdadera educación. La hermana White, por apoyar ese movimiento de reforma pro salud, de verdadera educación, de justificación por fe, terminó que fue parar allá en Australia. Pero allá el Señor derramó bendiciones porque abrió la institución de Avondale. Y ahí la hermana White fue para allá en el año 1891 hasta el año 1900 cuando regresó. Pero en el tiempo en que estuvo allá, toda la luz que ella había recibido del Señor, ella decía, este es el patrón, ese debe ser el modelo. Y ha recibido mucha luz en aquel tiempo. Arrancaron allá una escuela tremenda, un milagro tremendo, como encontraron la finca y todo, como el Señor les guió. Pero cuando regresó, porque el centro de la profecía para el tiempo del fin es Estados Unidos, no Australia. Ella regresó para acá, debía continuar su ministerio hasta el año 1915, cuando descansó. Por eso el Señor ahora continúa empujando su sierva, su instrumento que tenía para llevar adelante la obra de educación. Y nos hace falta aquí hablar de Battle Creek. Fue un tremendo fracaso. Battle Creek, la hermana lloró, la hermana White lloró cuando miró que ella en visión miró que debían salir afuera, comprar la finca afuera para aumentar, para prosperar la obra de educación, y ellos se rebelaran, desobedecieran, y ahora Battle Creek sigue en el pueblo, sigue dentro de la ciudad. Por eso, mis hermanos, miramos de que no solamente la parte académica, educativa, pero también el área debería ser un área rural. Debíamos llevar nuestros jóvenes afuera de las ciudades. Eso está en toda la luz del Espíritu, decía, que hemos recibido. Claro que tenemos la escuela de Loma Linda también, pero esto todo no nos toca ahora entrar en esos detalles, porque terminó, mis hermanos, que hoy Loma Linda está en las manos del gobierno. Ya los adventistas no administran. Apenas está el nombre ahí arriba, una institución adventista, pero todos los empleados, usted va por decir atrás, estão os médicos, enfermeiras fumando, porque são gente del mundo que estão trabalhando aí. Quer dizer que já não é uma instituição que está guiada, regida por los princípios del movimento adventista. Se os pioneiros resucitassem agora, que não é que estou falando isso, mas nomás uma maneira de dizer, e que mirassem Loma Linda, eles se apartariam de aí, porque já não é o que devia ser. Pero sí queremos decir, mis hermanos, de que Dios ha dado mucha luz sobre la escuela de Madison. Yo tengo aquí... Tantito, ¿sí? Y la diferencia es, y aquí nosotros necesitamos entender, es la obra médico-misionera. O sea, ¿por qué ya no es? Porque curan como cura el mundo, en desobediencia. O sea, mucha gente hasta se pone contenta. Es que no me prohibió nada. Ese es buen doctor. Nada más me recetó esto y no me prohibió comer nada. No, entonces yo creo que a partir de ahí nosotros tenemos que ver la educación completa, pero basada en el plan original de Dios. Entonces, en su tiempo iremos a ver a Loma Linda, pero sobre todo Madison, ¿verdad? Que fue la cuña de entrada para la verdadera educación, que nos sirve como ejemplo hoy en día a nosotros, pastor. Y yo quisiera ahora presentar, pastor José, una bibliografía, porque tenemos muchos libros que podemos sugerir para lectura, porque los hermanos tampoco no pueden creer en nosotros, pues ¿quién somos nosotros, no? Tenemos que seguir a nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Estos hombres y mujeres, como la hermana White, Sutherland, Vance Farrell, ellos estuvieron muy cerca del movimiento original. Nosotros hoy estamos contemplando todo eso apenas de lejos por la historia, ¿no? por lo que estamos leyendo. Pero por eso le pedimos a usted que si usted tiene internet, tiene una computadora o un celular, pues va a Google o Google y busca estos nombres que le voy a dar ahora. Por decir, tengo la historia de la escuela Madison y de por qué la perdimos. Eso es importantísimo si es que queremos ahora entender lo que son los puestos de avanzada. Si queremos entender ahora por qué debemos regresar a abrir sanatorios, si estamos mirando en la profecía, en la palabra de que Jesús viene pronto, ¿por qué debemos dedicarnos a abrir restaurante, a abrir
pues, sanatorios, sí, huertos, escuelas, todo eso. Entonces, tenemos que leer, tenemos que estudiar, porque el Señor dijo, mi palabra no regresará vacía. Y a la vez que estudiamos bien la Biblia, el Espíritu de Profecía, vamos a mirar que todo eso tiene fundamento, tiene un gran fundamento. Entonces, Vance Farrell es el nombre del escritor de este librito, la historia de la escuela Madison y del por qué la perdimos. Vamos a leer algunas citas, son libros poderosos. Tengo este otro que ya había mencionado, pero regresamos a lo mismo, Estudios en Educación Cristiana. Sutherland, que era el presidente, el director de la escuela Madison, y Magan, Sutherland y Magan. Este libro, voy a leer algunas citas ahora también poderosas. Tenemos ahora mucho material, por decir, yo tengo Spalding en Magan, no más que estos libros no lo tenemos en formato de un libro porque ya no se publican, no más que lo bajé y lo tengo así como usted puede estar mirando, yo mismo que lo hago, ¿no? Spalding Magan Collection, Ellen White, el tomo 1 y tomo 2, son 2 tomos. E você vai dizer, pastor, por que não publicam estes livros? Você já vai descobrir porque já não publicaram esses livros, porque aqui está a luz para o tempo del fim. Por isso devemos ir à internet, se você tem condições, baja esses livros e empieza a los ler hoy mismo. Por decir aqui, o carácter de la obra. Nomás para que você tenha uma ideia de lo que tenho a las manos, é oro puro. Oro puro para el remanente, para el pueblo de Dios a la hora final. Aquí dice así, la escuela en Madison no solo educa en el conocimiento de las escrituras, sino también imparte un entrenamiento práctico que capacita a los alumnos en salir como misioneros. ¿Cuál era la razón de esas escuelas? Preparar a los misioneros. Los estudiantes, cada estudiante tiene que ser un misionero. Pero dice misioneros de sostén propio. Es importantísimo lo que estoy hablando. Porque a la vez que sale un estudiante de la escuela hoy, ¿qué hace, pastor? Si no le dan un chamado, pobrecito, sale desempleado, a chorar, a suicidarse. Porque gastou 4, 5, 10 anos de sua vida estudando. Agora sale de la escola completamente despreparado. Mis hermanos, esse é um crime lo que estamos fazendo com a juventude. Não lo preparamos, não lo educamos de maneira correta, porque não sabe. Sale um estudante de nossa escola, não sabe nada de Bíblia, textos difíceis, espírito de profecia, não conhece nada. Cai um pentecostal, um testigo de Jeová e lo traga inteiro porque não conhece a palavra. Então, meus irmãos, isso é o que estamos fazendo agora, é um abuso, sacar tanto dinheiro, rios de dinheiro de los estudiantes e não los estamos preparando como manda o Senhor. Por isso fracassou Oberlin, por isso fracassaram os protestantes e estamos caindo hoje em el mismo peligro. Dice, devemos capacitar os alunos em salir como missioneiros de sustento próprio ao campo a que são chamados. Então, número 1, prepará-los. Em seus dias de aluno, ele é ensinado a construir sencilla e sustancialmente e como cultivar a terra. Mira, aqui temos, como dizia a classe passada, como decimos, trabalho manual, como era? Ofício, um ofício. Aprender algo com as manos para ser... Bueno, hoy pudiéramos decir, hay tecnología, hay tanta cosa que ya aquel tiempo no había, pero hoy se puede hacer algo para que uno se pueda mantener. Cuando vamos a la Biblia, Jesús sabía construir, era carpintero, San Pablo sabía hacer carpas, tenía un oficio, y cultivar la tierra, y cómo atender el ganado. A esto es añadido el conocimiento de ser capaz de tratar al enfermo y atender al herido. Mira, aqui temos todo o paquete em um párrafo, Agora lhe hago uma pergunta, se você vai a uma escola hoje moderna, ¿está atendendo essas 4 áreas? Não. Por isso as igrejas agora recebem este líder, este missioneiro ou este pastor evangelista que tampouco não aprendeu nada, que vai ensinar a la igreja. Por isso estamos caminhando para trás. Esse treinamento, disse aqui, meus irmãos, para a obra médico-missioneira, é um dos mais grandes objetos por el qual qualquer escola pode estabelecer-se. Uau, fracassamos completamente, redondamente, disse. Existem muitos sofrientes de enfermidades e heridas que, ao ser aliviados del dolor, estarão dispostos a escuchar a verdade. Então, a escola de Madison, meus irmãos,
Es la herramienta que ahora debemos conocer, aprender. Por eso hay otros materiales, por decir, el manual médico misionero, aqui está todo, el programa prático de como devemos ir ao campo, empezar a escola, empezar o sanatório, empezar a publicadora, empezar o huerto, empezar a plantar. Todo o programa está escrito e nós estamos dizendo que isso está grátis. Você pode ir à internet, bajar este material e você tem à mão já para arrancar. Não tem que ir a uma instituição, estar allá 7, 8, 10 anos a ser a especialidade e ter tantos diplomas e PhD e tanta coisa. Não, meus irmãos, temos que vir em comunhão e humildade a los pies del Senhor. Ele nos vai guiar em esta luz. Por eso, pastor, hay una cita donde se menciona lo del plan. Ayer la Reviva Evangelii del 18 de agosto de 1904 dice, el plan sobre el cual nuestros hermanos se proponen a trabajar es seleccionar algunos de los mejores y más influenciables jóvenes y señoritas de Berry Spring y de otros lugares en el norte, que creyesen que Dios los había llamado a la obra del sur y darles un pequeño entrenamiento como profesores. La instrucción sería en el estudio de la Biblia, fisiología y la historia de nuestro mensaje. Se les daría una instrucción especial sobre agricultura. Se esperaba que muchos de estos jóvenes eventualmente se relacionarían con escuelas en diversos lugares del sur. En conexión con estas escuelas habría campo que tendrían que ser cultivados por los profesores y por los estudiantes. Las ganancias de este trabajo serían usadas para ayudar a estas escuelas. Y yo creo que, sobre todo, el asunto de la agricultura lo marca claramente. ¿Qué ha pasado? Tenemos 1904 al 2014 ya, más de 150 años. ¿Qué ha pasado con la agricultura? Ningún joven sabe cómo viene un tomate, cómo viene una lechuga, cómo se ha hecho para mantener todo eso. O sea, nadie. ¿Qué se está haciendo hoy? Es decirle a los jóvenes que viene una crisis, y viene una crisis económica sobre todo, en donde las grandes empresas, las grandes corporaciones, las grandes bolsas de valores van a caer. El detalle está cómo y por qué, porque viene el Señor a aplicar un juicio mediante los 3 ángeles. De ahí la importancia que a partir de hoy, pues la motivación de estas clases es, o el propósito es, que nosotros tengamos esa capacidad, ya no de irme a graduar, ¿verdad? Sino que, como decía el pastor, de descargar los libros y ponérmelos a leer, subrayar los principios y entender que Dios nos está haciendo ese llamado. Amén. Pastor, el tiempo pasa tan rápido, pero voy a hablar un poquito de la historia de Madison. La hermana White, mis hermanos, nunca participó de la directiva de ninguna institución. Ella daba su parecer, tenía las visiones, pero ella nunca era miembro de alguna institución. Pero lo que pasó es que su hijo empezó a colocar los ojos en una parte que había sido olvidada en la obra, que eran los morenos y la parte pobre. Entonces él empezó a buscar una manera de alcanzar a esta gente. Y también habían 2 hombres, Sutherland y Magan, que estaban en Battle Creek y miraron cómo que estaban siendo desatendidos las instrucciones que el cielo estaba dando. E, portanto, eles, al último, tampouco não puderam mais tolerar hasta que foram para Tennessee. Allá em Nashville, este hijo del hermano White encontrou uma finca que era a finca de Madison. E era, por dizer, acessível. Eles miraram muitos lugares, mas quando a hermana White acompanhou seu filho e a los professores, e que mirou a granja, disse, esta é a granja local que o Senhor apartado. E aí, meus irmãos, começou o projeto. Este projeto, meus irmãos, foi tão bendecido por el cielo. Mira as palavras. Aqui tenho, que triste que esse material lo imprimí, não tenho a página, pero el capítulo é o carácter de la obra. Está falando de la obra de Madison. Dice assim: el tipo de educação impartida em la escuela Madison é tal como que para ser considerada um tesouro de gran valor por quienes assumem la obra misionera en campos de extranjero. Mis hermanos, no se pongan impedimento en el camino de hombres y mujeres que procuran obtener la educación como la recibida en la escuela Madison. Si muchos más en otras escuelas estuvieran recibiendo un entrenamiento similar, nosotros como pueblo seríamos
un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Ahora escucha bien, dice así, el mensaje iría velozmente a todo o país e as almas agora em tinieblas seriam levadas à luz. Que nos falta, hermanos? Que coloquemos em pauta as instruções do cielo. E disse que seríamos como um espetáculo se obedeciéramos em cada parte, em cada aspecto da obra, e nós outros rapidamente, disse aqui, velozmente, iríamos predicando este mensagem em cada país, em cada lugar onde todavia não hemos entrado. Portanto, mais abaixo, a la mesma página, disse assim, el tiempo pronto llegará cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. Los que han recibido una educación bien redondeada tendrán la ventaja en cualquier parte donde vayan. Esta cita que leí antes está aquí en esta página, en el contexto de la escuela de Madison, pero sigue leyendo, dice así, el Señor revela sabiduría divina em assim dirigir a seu pueblo para o treinamento de suas faculdades e capacidades para a obra de disseminar a verdade. El Senhor disse aqui, todo meio possível deviera desenhar-se para estabelecer escolas segundo el orden de Madison. Es un orden. Orden, claro. Es un orden. Sí, no, y aquí nosotros vemos, o sea, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que es un orden. O sea, si nosotros lo relacionamos o lo vemos en el contexto del mensaje del primer ángel, nosotros vamos a entender que el mensaje del primer ángel dice, adoren al Creador. ¿Pero de qué pues? ¿De qué creó? Pues nosotros sabemos que en la creación nos dejó nuestro alimento. O sea, la agricultura era parte del mensaje del primer ángel, porque no dependes de una corporación, no dependes de la Babilonia actual que te vende los productos que Dios ha creado. Por eso nosotros necesitamos entender cuando dice, es un orden, claro, para que sea copiado, para que sea otra vez el muchacho crea, porque muchos de nosotros decimos, sí, Dios creó las frutas, pero ¿has visto cómo Dios le lleva ese sabor a esa fruta? Por eso Madison también tenía huertos, aparte de agricultura, tenía huertos. Y en 1905, dice, todos trabajaron duro para poder producir una buena cosecha. Fueron plantados los jardines a mediados de marzo. Los trabajadores de la finca estaban plantando árboles para una futura huerta, 200 manzanos, peras, duraznos y ciruelas. Fueron plantados 1800 plantas de fresa. O sea, el mensaje del primer ángel nos dice nuestro creador. Y si nos vamos nosotros a Apocalipsis 9, en su versículo 4, nosotros vamos a entender por qué. O sea, sí va a haber el remanente que va a cumplir esto. Y si nosotros nos vamos a Apocalipsis 9:4, vean, esto está hablando en el contexto del sellamiento, está hablando de la quinta trompeta. Y dice ahí Apocalipsis capítulo 9, en su versículo 4, ahora, ¿por qué entendemos nosotros a Madison? Dice, y se les mandó a que no dañasen a la hierba de la tierra. O sea, quiere decir que el remanente va a tener hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Si nosotros aplicamos este texto, nosotros vamos a encontrar ahí la agricultura, vamos a encontrar ahí los huertos y vamos a encontrar prácticamente el santuario, ¿verdad? Porque ese es el sello del Dios vivo. Entonces, si nosotros vamos entendiendo por qué Madison, Dios la apoyó, el espíritu de profecía, como decía el pastor, hasta tomó parte de la organización, nosotros vamos a entender que esa escuela de sostén propio, que hoy en día está malentendido, la palabra sostén propio, tiene que ver con el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque no se va a poder comprar ni vender. Ahí entra la obra médico-misionera. Y por eso hoy en día, más que nunca, es un orden, por supuesto. Y por eso dice más adelantito que la sierva del Señor estuvo practicando un principio también básico que hoy en día veo que se están descuidando. Si usted va a México, la organización ha comprado terrenos grandes, ¿verdad? Para hacer sus campamentos, pero no más de negación misma, a veces hasta hoteles, buenas camas, o sea, no se llega a dormir como era antes, ¿verdad? En las carpas o todo eso. Y
Otro principio básico de Madison era de que trabajo, no deportes. Usted observará que aquí no se hace ninguna mención de equipos de deportes o de cualquier deporte. No tenía campos de deporte, ni un diamante para juzgar béisbol, ni una cancha de fútbol. No habían deportes competitivos porque todos estaban muy ocupados en cooperar en un trabajo útil. No piense que esto hacía con que la situación fuese más apagada, o sea, sin gracia. Todos se divertían y si usted no lo cree, experiméntelo. Y la verdad, hermanos, otro principio básico que hoy en día estamos viendo eso es la famosa competencia. Entonces, Madison es una escuela modelo para poder seguir, pero sobre todo, muchos a veces ponen las escuelas con el interés, ¿verdad?, económico, en cobrar colegiaturas que hoy en día, como lo mencionaba la clase pasada del pastor, o sea, las colegiaturas han llegado hasta la cima y no hay ninguna preparación útil para el muchacho porque no sabe ni cómo se planta una cebolla, ni cómo se planta un tomate, un aguacate. O sea, muchos jóvenes hoy en día no tienen ni la preparación básica que quizás nuestros padres la tuvieron porque la economía no estaba tan basada en todas estas tecnologías, ¿verdad? Que hoy en día es más la electrónica que la agricultura. Hoy en día te puede costar más caro una computadora que realmente una manzana. Que una manzana, ¿cuánto lleva para que se dé? Entonces, todo eso, como decíamos, es un orden, pastor. La acreditación llegó a ser una trampa, ¿no? Porque la acreditación solamente tiene sentido si estamos en la ciudad, pero Dios nos manda salir de la ciudad. En otras palabras, todo papel, un diploma que tengo, no me va a servir nada allá en el campo. Allá en el campo lo que me necesita aprender a distinguir plantar. las plantas, Exacto, porque ¿no? hasta eso, hay plantas que Dios no creó y eso tenemos que distinguirla. Hoy en día el muchacho se puede jactar de la habilidad, ¿verdad? Para la computadora, para el celular, pero tú lo llevas al campo y no sabe hacer nada, se muere de hambre. Yo voy a leer una cita que está en el libro, ahora el tomo 1, Spalding and Magan, dice así, la educación a ser provista por nuestras escuelas. Dice, él desea que conectemos trabajo manual con la mejora de las facultades mentales. Mira, se me ha mostrado, en visión, ¿no? Se me ha mostrado que el estudio en líneas de agricultura debiera ser el ABC del trabajo educacional en nuestras escuelas. Lejos, estamos lejos, infinitamente lejos de este plano de vida. Se me ha mostrado que el estudio en líneas de agricultura debiera ser el ABC del trabajo educacional en nuestras escuelas. Por tanto, mi hermano, mi hermana, nosotros estamos mirando que estamos com um plano bíblico, porque a escola de los profetas assim era, não? Sí. Se acorda que nós estivemos estudando. E tem uma cita aqui também neste livro, A Escola de Madison, página, na página, esse sí tem página, o número, pero está bien apagado, 96. Dice así, la educación que se basa mayormente en los libros induce a pensar superficialmente. Esta es la idea de Ignacio de Loyola, de los jesuitas, que no pensemos de manera práctica. Por eso pone tanta filosofía, tanta doctrina o materias que no son prácticas, ¿no? El trabajo práctico estimula la observación minuciosa y la independencia de pensamiento. Debidamente hecho, tiende a desarrollar el sentido común, cultiva la capacidad de hacer planes, ejecutarlas y fortalece el valor y la perseverancia y induce a practicar el tacto y la pericia. Entonces, mis hermanos, la agricultura es importantísima que tengamos esta actividad, ese sustento propio y aprendamos a trabajar. Aparte de la agricultura también, pues está escrito aquí, tengo un montón de citas y textos que debemos tener clínicas, el sanatorio. Pero eso no tiene que ser así de mármol, 3, 5, 10 pisos. No, mira la cita que tengo a la misma página que está escrito aquí. Dice así, suplicamos por clínicas, por eso debemos ir a aprender cómo abrir las clínicas. Suplicamos por clínicas que no sean caras, clínicas mamuts. A mamuts quiere decir gigantescas, ¿no? Sí, gigantescas. Sí. Sino en instituciones que sean como un hogar
en lugares agradables. ¿Cómo debe ser la clínica? Agradable. Como una casa, Sí. como un hogar. Hogar es una casa donde una sala, un baño, una cocina, ahí hacemos los jugos, damos el pediluvio, el masaje, lo que sea. Entonces está clarito el plan, mis hermanos, que nuestras, eso está en el libro Ministerio Médico también, página 429, que nuestras clínicas sean lo que tienen que ser, hogares donde que la salud es ministrada a las almas enfermas. Hogares. Hermanos, aquí todo el plan está diseñado, todo el plan. Pero lo que pasó es que nosotros nos creemos ahora que Loma Linda es que es el modelo, cuando Loma Linda es una ciudad, son edificios enormes. Por eso, mis Pastor, hermanos... ahora una pregunta es, Sí. ¿por qué perdimos a Madison? ¿Por qué se perdió Madison? ¿Cuál fue el error de esa escuela? Aquí en este libro yo tengo la historia y he leído un par de veces y eso debiéramos aprender, porque los líderes perdieron la visión. Los Y líderes, aceptaron nuevamente, ¿verdad? Entonces, exactamente, aceptaron la acreditación, altos salarios, reconocimiento del gobierno, que tanta cosa y perdieron todo. Y colocaron sus hijas a perderse también, porque Madison ya tenía varias hijas que estaban por eso haciendo hemos lo dicho, mismo. o sea, nosotros necesitamos el reconocimiento de Cristo y no de los gobiernos. O sea, realmente, ¿por qué nos va a llevar Cristo de la tierra al cielo? Porque lo reconocemos a Él como Salvador. Entonces, Madison se perdió porque volvió a imitar, y créame que lo más fácil es imitar, pues ya está todo listo. Entonces, si nosotros realmente queremos ver a Madison, porque por allá por el sur de Chiapas se conoce a Madison, pero a Madison se le conoce nada más en la cuestión de sostén propio, pero un sostén propio mal fundamentado. No se conoce realmente la historia de Madison como una escuela de obreros, médicos misioneros, pero dispuestos a ayudar, dispuestos a negarse a sí mismos. Entonces, yo creo que es una oportunidad para todos hoy en día leer todos los escritos, pero que no nada más queden en la lectura, ¿verdad? Sino que queden en la práctica. Sí, pastor, es importante y claro, felicitamos a los hermanos que ya están haciendo algo, ¿no? Claro. No estamos aquí para criticar, No, adelante. pero si hay más luz, eso es lo que estamos diciendo, no podemos contentarnos. Y si yo digo que tengo toda la luz, ya me cierro al Espíritu Santo, Así tenemos es. que estar abiertos. Hay más luz, por decir, aquí tengo de que la agricultura es el ABC de la verdadera educación y claro, tiene sentido, si yo llevo a los estudiantes, llevo a los enfermos que van a comer, entonces tenemos que tener la comida orgánica, biológica, criolla, ¿no? Que todo sea natural. Pero aquí tengo otra cita que dice, yo tengo un montón de citas, es que miro el reloj aquí que me está ya casi terminando el tiempo. Escucha esto por decir, dice así Ministerio Médico, página 31. Las clínicas, no, un poquito antes. No, así está bien. Las clínicas tienen que ser instaladas a través de todo el mundo. ¿A dónde, pastor? Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, allá en Argentina, allá en Chile, Perú, aquí en Estados Unidos, allá en España, Europa, en todo el mundo, y dirigida por personas que estén en armonía con las leyes de Dios, que cooperen con Dios en presentar la verdad que determina el caso de cada alma por quien Cristo murió. Y la sierva del Señor va un poquito más, dice así, se me ha apresentado, agora mensajes selectos, tomo 3, página 257. Se me ha apresentado que donde quiera que exista una clínica, tiene que existir una escuela. Y esta escuela tiene que ser conducida de tal manera que haga una impresión favorable en todos los que visiten la clínica. Las personas llegarán a esta escuela. Ellos verán cómo ella es dirigida. Pastor, entonces, mira, yo no tengo tiempo ya de buscar todas las citas, pero... donde que haya una iglesia, tiene que haber una escuela. Y donde que hay una escuela, tiene que haber una clínica. Y automáticamente, donde hay una clínica, tiene que haber un huerto o un pomar. Exatamente. Y en cada ciudad tenemos que estabelecer un restaurante y casas de tratamiento sencillos para llevar a la persona después al sanatorio, al campo. Ese es un plan, los puestos de avanzada. La clase que vamos a terminar, la otra, vamos a hablar de los puestos de avanzada. Es un trabajo, hermanos, que está intocado, es una obra que está intocada. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos que nomás Loma Linda va a hacer eso. No, mis hermanos, mira, tengo una cita aquí que está en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 174. Dice así, en el trabajo de la escuela en Loma Linda,
Mantenga la simplicidad. Ningún argumento es más poderoso que el éxito basado en la sencillez. Usted puede tener éxito en la formación de médicos misioneros sin tener una escuela acreditada. Mira, aquí está la cita. Sin tener una escuela acreditada que pueda calificar a los médicos para competir con los médicos del mundo, que los estudiantes reciban una educación práctica. Cuanto menos dependientes sean de los métodos de educación del mundo, mejor será para los estudiantes. Y está hablando de la escuela de Loma Linda. Por eso, mis hermanos, tenemos que regresar al plano original. Entonces, tenemos que leer esos libros y aprender que esta educación que Dios espera que nosotros podamos preparar los niños, las visitas, los enfermos, tiene que abarcar todo el ser, tiene que alcanzar la eternidad. Por eso, no podemos creer que la educación de Babilonia nos va a ayudar, por eso no podemos tener la acreditación. Y el estudiante tiene que aprender a ser un misionero de sostén propio y que él esté preparado para servir, no ser servido, porque la gente que sale hoy de las instituciones quieren ser servidos con altos sueldos, con muchos beneficios, que no sirve. Entonces Jesús nos da el clavo. Pastor, una pregunta. ¿Y por qué fue que la escuela de Madison, el espíritu de profecía, le recomendó que no se afiliara a la organización? Porque hoy en día los hermanos están esperando la luz por medio de ese canal. O sea, si no viene de la organización, está mal. Wow. Entonces, ¿por qué el espíritu de profecía? Porque si nosotros leemos el libro que mencionó el pastor, que pueden descargarlo de internet, nos apunta que el fin de Madison fue cuando el 13 de febrero de 1963 votaron por transferirlo a la Unión. ¿Habrá habido un cambio, pastor? ¿O por qué será de que la sierva del Señor, el espíritu de profecía, o sea, dijo, no, hagan su estructura ustedes? Pastor, usted tocó un punto, pues ya el tiempo no me alcanza. El volumen 1 de Spalding and Maga. Hay un capítulo que fue escrito, una carta de la hermana White, fue escrita el día 28 de junio de 1901. Mira, la fecha es importante para que nos ubiquemos, ¿no? Ella ya estaba reclamando de las líneas regulares. ¿Qué significa las líneas regulares? Es que la institución no está, aquí está escrito en este capítulo, han usado esses meios de maneira muito desproporcional. Ela está reclamando com a organização que estava colocando demasiado ênfase ou dinheiro em uma parte, estava descuidando a outra parte. Então, como mencionamos, este capítulo diz: por anos, a mesma rotina, a mesma maneira regular de trabalhar se ha seguido e a obra de Deus ha sido grandemente retrasada. E ela sigue reclamando de que as linhas regulares podem resultar ser um fracasso e uma trampa. Quer dizer que a conferência de aquele tempo, a organização em aquele tempo, 1901, já estava como que fracassando, falhando e tropeçando. Por isso, se leemos todo o capítulo, então vamos entender que ela agora empieza a ajudar a seu filho e os professores Spalding, Sutherland y Magan para abrir la escuela de Madison. Y no solamente ella apoya el ministerio de ellos, pero apoya financieramente, no apenas como miembro de la junta directiva hasta el día de su muerte, pero también apoya a ellos de manera financiera. Y acá entre nosotros, hermanos, ahora bien claro, la escuela de Madison era una escuela independiente. Y la hermana White era miembro de la junta directiva y también ayudaba financieramente. Dice, esta misma carta, ella habla de así, trabaje-se con las manos para que seáis de sostén propio y al presentarse la oportunidad proclamen el mensaje de advertencia. Dice así a los demás hermanos, es su privilegio aportar ayuda directa y asistencia a estas misiones. Quiere decir que la iglesia estaba siendo chamada para apoiar um ministério independente, porque as linhas regulares não estavam atendendo a obra como deviera. Então, mis queridos hermanos, já o tempo se me termina, pero a razão principal de Madison era preparar, adestrar ejército de misioneros. Então, a los hermanos que já têm algum ministério independente, a los hermanos que já têm alguma escola, alguma clínica, algum sanatório, nosotros
les decimos, leiam esses livros, porque nos toca hacer la obra completa. Tenemos que tener centros de evangelismo en la ciudad, iglesia, grupos. Tenemos que tener un restaurante en la ciudad. Así trabajaba Enoch. Y Enoch, dice la Biblia, y el Espíritu de Profecía, también tenía su puesto de avanzada fuera de las ciudades. Allá debemos tener en lugares rurales al principio, después más afuera, debemos tener un huerto, debemos tener la escuela pequeña y humilde y un sanatorio pequeño y humilde, y también las casas publicadoras o los lugares para producir materiales, folletos, DVDs y venir a la ciudad distribuir. Pastor, el tiempo se fue, palabras finales. Sí, definitivamente nosotros que tenemos que entender de la historia, ¿verdad? Aquí no queremos organizaciones grandes, queremos hermanos que se junten como familias, que estén comprometidos con un mensaje y que sobre todo acepten el espíritu de profecía. Si hay una cosa que había pasado en la organización, es que al espíritu de profecía le habían mandado a Australia. En simbolismo nosotros entendemos bien que ahora nosotros no podemos rechazar ningún escrito del espíritu de profecía. Todas las cosas quedaron para nuestra enseñanza. Amén. Quiero terminar también con esta frase. En todas nuestras iglesias debieran existir escuelas y maestros en estas escuelas que sean misioneros. Querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga para que el Espíritu Santo pueda hacer una gran obra en nosotros ahora al entender la filosofía de la verdadera educación. Vamos terminar como empezamos, orando al Señor. Le invitamos a que nos acompañe. Oremos. Amado Padre, gracias por la luz, por la revelación para el tiempo del fin. Amén. Esta obra está intocada, Señor. Pedimos perdón por nuestra negligencia, por nuestro atraso, pero pedimos la unción doble de tu Espíritu para que sea reavivada la escuela de los profetas en el tiempo del fin. Amén. Sabemos que tu palabra no puede regresar vacía. Satanás ha tratado de detener, retrasar el mensaje del tercer ángel. Amén. Bendice tu pueblo, Señor. Despiértanos para esta hora. Te lo pedimos todo agradecido. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.